aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Versículo 8, mandamiento 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mandamiento 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mandato 6. No matarás. Mandamiento 7. No cometerás adulterio. Mandamiento 8. No hurtarás. Mandamiento 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y mandamiento 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Señor, te damos muchas gracias por los mandamientos que has dado a tu pueblo y que siguen siendo de enorme bien para tu iglesia, pues en ellos vemos con claridad tu carácter santo, pero también la vida que esperas de tus hijos. Sabemos y comprendemos por lo que nos has enseñado durante este tiempo que vivir de esta manera es una provisión divina y que esto es posible gracias a Cristo y la operación del Espíritu de Dios en nosotros. Sabemos y somos conscientes que en este lado de la eternidad nunca alcanzaremos a cumplirlos de manera perfecta, pues esto solo será posible cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados. Pero también sabemos que por la operación de tu Santo Espíritu, cada día en esta tierra podemos crecer en nuestra santificación y poder ajustarnos más y más al carácter que se refleja en tus mandamientos. Gracias te damos por la enseñanza que hoy impartirás a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Sonido, sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Bueno. Vamos a ver entonces qué mandamiento, iglesia. Muy bien. El sexto mandamiento. Y es importante recordar algunos aspectos que ya se han mencionado en nuestro estudio, ¿cierto? Hemos estado viendo que estos mandamientos reflejan claramente el carácter de nuestro Dios Trino y que en fuerzas humanas el cumplirlos es una tarea imposible. Por tanto, poder vivir bajo estos preceptos solo será posible para aquellos que están en Cristo y que gozan con la llenura del Espíritu Santo. Y que al estar en el Espíritu de Dios no es gravoso cumplir estos mandamientos, sino que, como dice Primera de Juan, es una delicia. Entendemos que en este lado de la eternidad nunca podremos vivirlos de manera perfecta, pero sí de manera sincera y diligente, cada día creciendo en ellos, creciendo en nuestra correcta adoración a Dios, creciendo en el uso adecuado de su nombre, creciendo en la forma correcta de guardar su santo y precioso día, creciendo en el entendimiento y en la práctica de la honra correcta que debemos a nuestras autoridades. Entonces, mis hermanos, no tenemos
la capacidad para obedecer en nosotros, sino que proviene ¿de quién? Del Espíritu Santo. Veamos entonces el sexto mandamiento, Éxodo 20:13. Sexto mandamiento. ¿Y qué dice este sexto mandamiento? No matarás. ¿Qué tiene implícito este mandamiento? Se prohíbe un pecado de manera particular, se anuncia de manera clara en este mandamiento que es prohibido el asesinato. Cuando leemos este mandato, entonces, no hay mucho que especular al respecto. Es claro, Dios ha ordenado al hombre que no matarás. Pero si lo miramos entonces en su extensión, este mandamiento nos está enseñando la importancia de preservar la vida de otros, pero también la nuestra. Note por favor, no matarás habla de una prohibición de quitar la vida a otros, pero implícitamente está hablando en términos generales de ¿qué? De la preservación de la vida, no solo del otro, sino de la nuestra propia vida y la vida de aquellos que tenemos delante. Así podríamos entonces afirmar de entrada y de forma práctica, Dios prohíbe el asesinato. ¿Y qué tenemos que entender en esta afirmación? Nos es prohibido hacer cosas que dañen al otro. No nos es permitido herir al prójimo. Y entendemos primeramente la vida, pero también entendemos que es nuestro deber no dañar al otro, no solo en su vida, sino en su buen nombre, en su cuerpo, porque esta es una forma de dañar al otro. Muchas veces podemos decir, ok, en este mandamiento parece que sí estoy bien. Yo no he matado a nadie. Ese mismo sentimiento estaba en la mente de los fariseos y de los hipócritas. Acompáñame un momento al Sermón del Monte en Mateo, por favor. Vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver cómo Jesús también da un entendimiento correcto de este mandato. Cómo extiende el mandamiento y el espíritu mismo del mandamiento para que no seamos ligeros como los fariseos en reducir esta orden simplemente a algo meramente externo. Mateo 5:21, ¿lo tienen todos? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué pasará? Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué está haciendo Jesús en esta sección del Sermón del Monte? No es que esté cambiando el mandamiento, está mostrando el espíritu del mandamiento. Pues el mandamiento no es un llamado a cumplirse simplemente en lo externo, sino en el corazón. Y está mostrando que una forma de matar al prójimo, de herir al prójimo, también se da a través de ¿qué? De nuestras palabras. Y cuando hablamos de llamar al otro fatuo, estamos hablando de una expresión sencilla.
cuando tratamos al otro de tonto, cuando tratamos, y voy a utilizar una traducción que utiliza un término fuerte, de idiota. Cuando herimos y maltratamos a otra persona mediante las palabras, estamos sujetos a la misma consecuencia de aquel que quita literalmente la vida de otro. Así que si estudiamos correctamente este mandamiento, debemos preguntarnos: Señor, ¿he violado este mandamiento? Y la respuesta de todos tendría que ser: sí, Señor. Algunos naturalmente lo han hecho en el sentido literal del mandamiento. Otros en el sentido extenso del mandamiento. Así que nadie es inocente, y es lo primero que este mandamiento nos muestra: que asesino no es solo el que quita literalmente una vida. Asesino es el que también ha dado un uso inadecuado a su boca para herir a otro, dañando su nombre. Pero también tiene que ver cuando atentamos contra el cuerpo de otro, porque este mandato pone delante nuestro deber de cuidar a aquellos que han sido puestos a nuestro alrededor. Note que la ley de Dios y los procedimientos judiciales desde Génesis en adelante mostraban una seria sanción, no solo a aquel que quitaba la vida, sino a aquel que hería y lastimaba a otro. Miren lo que dice la Escritura: si alguien ataca y mata deliberadamente a otra persona, entonces el asesino debe ser arrestado incluso desde el altar y ejecutado. No solo se prohíben los pecados que conducen explícitamente a la muerte, sino también el intento de producir muerte. No solo es el homicidio, sino también el intento de homicidio. Soy inocente porque quise matarlo, pero no lo logré. No. El hecho y la intención son juzgados en este mandato. Por tanto, esto hace culpable de violar el quinto mandamiento a quien ejecuta un homicidio, pero también al autor intelectual de un homicidio. El que mata y el que manda matar son igual de culpables delante de Dios. Y ninguno de los dos puede eximirse de este mal y de esta condena. Pero una forma también implícita de saltar este mandamiento tiene que ver cuando somos arrastrados por la ira y mediante la ira pecamos y dañamos a aquellos que tenemos cerca. ¿No fue acaso en su ira cuando Caín mató a su propio hermano? Ay, mis hermanos, ¿cuánto necesitamos ver el pecado en toda su justa proporción? ¿Y cuánto necesitamos enfrentar ese espíritu farisaico que hay en nosotros, que busca el mandato pareciendo abogados? Señor, aquí lo cumplí, pero aquí logré librarme de la sentencia explícita. No, esto es un tema del corazón. Cuando nosotros procedemos con arrebatos de ira y lastimamos a otros, deberíamos sentir el mismo dolor y la misma vergüenza delante de Dios que cuando alguien real y literalmente quita una vida. Cuando herimos a alguien con nuestras palabras, debería ser tan doloroso para nosotros como si le hubiésemos arrancado literalmente la vida a esa persona. Y esto, ¿cuántos límites le colocaría a la forma en la que nos dirigimos a nuestra pareja, a nuestros hijos o a las personas que nos rodeen? Dice Watson que una de las formas de incumplir también este mandamiento es cuando damos lugar a la envidia. Pues la envidia es un pecado que rompe las dos tablas de la ley. Primero, comienza al mostrar descontento contra Dios. Y segundo, contra el hombre.
¿Qué fue lo que causó que Caín en un arrebato de ira matara a su propio hermano? La envidia que sintió por su hermano, pero el descontento que sintió hacia Dios por el trato que le dio a su hermano. ¿Notan la relación que hay en todos los mandamientos? Si faltamos a un mandamiento, estamos rompiendo todos los mandamientos. Así pues, hermanos, podemos decir entonces que este mandamiento se puede violentar con nuestras manos cuando lastimamos y herimos a otros, con nuestra lengua, pero también con nuestra mente, porque todo el que odia a su hermano es un asesino. Así que el examinarnos frente a este mandamiento no solo es lo que hacen nuestras manos, es que está haciendo nuestra boca. Pero no solo es lo que hacemos con nuestra boca y que estamos haciendo con nuestra mente. Acompáñeme a 1 de Juan 3:15, por favor. 1 de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Dice: todo aquel que mata a su prójimo es un homicida. Todo aquel que odia. Me encanta cuando la psicología muestra su debilidad y su torpeza, cuando le dice a alguien: mira, es que tú debes perdonar para que no cargues con ese peso encima que te roba la paz. La falta de perdón es ese veneno que tú te tomas, que te mata mientras esperas que otro muera. Sí, es cierto. Pero eso no cumple con lo que la Escritura enseña. La razón por la que no debes odiar, la razón por la que no debes albergar resentimiento en tu corazón hacia alguien, es porque es pecado. No es porque te trae tristeza y te aflige, y es que cuando perdones serás libre. Hermanos, la razón por la que tenemos que perdonar es porque hay un principio mayor a cómo me siento. Es porque cuando odio estoy mostrando descontento a Dios. Estoy deshonrando a Dios y me estoy colocando en la posición de Dios. Estoy usurpando su lugar en cuanto al juicio que él emite sobre alguien y me estoy convirtiendo en Dios sobre esa persona y estoy diciendo: yo tengo derecho a ejercer mi ira sobre esa persona. Tú y yo no somos Dios. Dios solo hay uno. La falta de perdón es violentar el quinto mandamiento y es usurpar una posición que no nos corresponde. Pues si Dios nos perdona a nosotros, nosotros no tenemos excusa para perdonar a otro. Porque el que odia a otro es ¿qué? ¿Cómo se amplía el mandamiento, cierto? Es que yo no he matado a nadie. ¿En serio? Señor, cuánto dolor siento por los asesinos de nuestra patria. ¿Y es que tú no eres uno de ellos? En esta época electoral, ¿cuánto sufre mi corazón? Unos de este lado, es que los paramilitares. Otros de este lado, es que los guerrilleros. ¿Y tú? Tú que hablas irresponsablemente de otros. Tú que matas la honra de otros. Tú que hieres a otros hablando irresponsablemente. Eso es una forma de asesinato. Y hermanos, quiero pedirles a todos, independientemente de las ideas políticas, sociales y culturales que tengan, por favor abran sus ojos y no saquen conclusiones por las noticias, saquen conclusiones por la Escritura. Escucha uno los de este lado: ay, es que yo no soy tan ingenuo que escucho este canal y este canal que solo habla bien de este político.
Yo solo escucho este canal que si es independiente, sí, porque habla bien del que a mí me gusta. Los medios de comunicación están diseñados para defender a quien le conviene. No hay medios de comunicación imparciales en nuestra nación, no seamos ingenuos. Los únicos que pueden juzgar objetivamente la realidad de nuestra nación no son los medios de comunicación, es la palabra. Y no quiere decir que no debemos ver noticias, leer el periódico, pero seamos entendidos, no seamos ingenuos. ¿Quieres tener una realidad de esta nación? ¿Quieres juzgar con justo juicio a nuestros gobernantes? ¿Quieres sacar conclusiones acertadas acerca de nuestra realidad? Vea la Escritura. Pero no sigamos matando, dañando con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestra lengua, pero también con nuestra pluma. Cuando escribimos acerca de alguien, es interesante, David, en un sentido, no mató a Urías, pero escribió con su propia pluma que lo colocaran al frente de la batalla. Así que sí fue asesino, el autor intelectual de un crimen. Mucho cuidado, hermanos, con tener en poco las implicaciones de este mandamiento. Pues este mandamiento entonces no solo juzga la acción, sino la intención. Es que yo nunca he golpeado a mi mujer, pero cómo disfruto imaginarme tirándola por la ventana. Nunca lo he hecho, eso no se ha materializado, pero lo has deseado, lo has deseado. Has violentado el mandamiento. También podemos llegar a ser cómplices de violentar este mandato cuando consentimos la muerte de otras personas. ¿Recuerdan a Pablo? Pablo mató a Esteban, pero dio consentimiento de la muerte de Esteban. Eso lo hizo asesino de Esteban. Cuando tenemos la autoridad o los medios para impedir la muerte injusta de alguien y no lo hacemos. ¿No fue lo que hizo Poncio Pilato? Teniendo la autoridad para preservar la vida de Jesús, no simplemente se hizo a un lado y lavó las manos. Es que yo no quería que abortara, pero solo le dije que no lo hiciera, pero fue ella quien decidió hacerlo sin mi consentimiento. ¿Sí? ¿Y tú hiciste todo lo que estaba a tu alcance para impedirlo? No nos lavemos la conciencia de una forma ligera. ¿Cuántas veces teniendo la autoridad y los medios para impedir un crimen no hicimos nada? Como padres, guardaste silencio cuando tus hijos tomaron esa mala decisión y ni siquiera advertiste de ese mal. Fuiste cómplice de ese asesinato. Pero también quiero ser pronto para decir algo claro. Todos hemos violado este mandato de formas vergonzosas. Pero todo el que venga en arrepentimiento debe tener la seguridad de que hallará perdón. ¿Cuándo más violentamos este mandamiento? Cuando faltamos a la misericordia y terminamos ocasionando situaciones que puedan poner en riesgo la vida de alguien. Cuando alguien puede quitarle a una persona el sustento y esta persona puede entrar en un estado de tal escasez que puede llegar a morir de hambre en un sentido. Cuando somos inmisericordes con el otro.
Pero ¿cuándo más somos también infractores de este mandamiento? Cuando no ejecutamos la ley que Dios ha establecido sobre los que faltan a la ley. ¿Cuántas cuentas tendrán que dar nuestros gobernantes por no dar justa sentencia contra los infractores de la ley? Por llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Porque cuando el delincuente no recibe su justa condena, encontrará razones para seguir haciendo lo malo. El juez, teniendo el poder de ejecutar sentencia sobre el asesino cuando comete su primer crimen y no haciéndolo, luego es testigo de cómo este hombre comete más asesinatos, tendrá que dar cuenta, porque si hubiera ejecutado la sentencia en el primer crimen, hubiera podido prevenir los otros 5. Así que este juez tendrá que ser cómplice no de un asesinato, sino de 6. Lo mismo pasa con los hijos. Cuando no somos prontos para ejecutar sentencia sobre el pecado de nuestros hijos, nos hacemos cómplices de su muerte, los estamos matando, porque no estamos estorbando a su pecado. Qué impresionante este mandamiento, ¿cierto? Pero pueden surgir entonces preguntas inmediatas. Si matar es prohibido en la Escritura, entonces, ¿qué hacemos cuando el ejército de una nación mata a aquellos que se sublevan contra la nación? Entonces, ¿un cristiano puede ser militar? Y si es militar, entonces debe abstenerse de llevar el fusil. Esas son preguntas que valen. Vamos entonces a ir aterrizando. Mandamiento explícito: preservar la vida del otro y preservar la vida nuestra, ¿cierto? No debemos quitar la vida de nadie. Ya vimos cómo se puede quitar, no solo en lo físico, sino en un sentido extenso, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con todo tipo de acciones. Pero entonces la Escritura sí habla de que hay momentos en que quitar la vida a alguien es lícito. Ejemplo, la pena capital o la pena de muerte fue establecida en la Escritura. De hecho, es un principio rector claro. Y no es que si alguien mataba, entonces la pena que decía debía morir. ¿Esa muerte era culpa de los gobernantes? No era culpa del infractor. ¿Qué deberíamos decir? Es que entonces las instancias legales quitaron la vida a esa persona. No, esa persona tomó para sí la muerte, porque libremente violentó un mandato cuya consecuencia era la muerte. Es como con los hijos. Es que mi papá me echó de la casa. Perdóname, ¿te echó o tú escogiste irte al no querer someterte a los mandamientos de tu hogar? ¿Cómo es de importante usar correctamente las palabras? Cuando una persona recibe la pena de muerte, no es que recibió algo que no merecía, es que escogió ese castigo al violentar el mandamiento. De esa forma, entonces, podríamos decir que hay momentos en que ejecutar sentencia de muerte sobre un infractor es lícito. Cuando los gobernantes están protegiendo la justicia, cuando estamos defendiendo nuestra nación, cuando se está atacando una acción rebelde contra una ley justa, en ese momento las autoridades tienen todo el respaldo legal para quitar la vida si fuese necesario. Qué importante si las naciones entendieran este principio. Pero ahora estamos en un punto donde entonces un policía, un militar ve a un delincuente. ¿Me permites hablar contigo primero? Yo sé que estás matando a alguien, pero antes de sacar mi arma, quiero saber si estás dispuesto a detenerte. ¿No es absurdo?
porque desconocemos los principios. Y claro está que es pecado el abuso y el exceso de la autoridad, pero no podemos llamar exceso o abuso cuando una autoridad da justa sentencia contra una falta. Y ya como la Escritura es clara al atacar la rebelión, la subversión contra la justicia en todas sus presentaciones. Y estoy hablando de Biblia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Porque sé que este puede ser un tema un poco álgido. ¿Preguntas? Sí, Javi y Danita. Muy buena pregunta. La pregunta que está haciendo Javi es, si yo soy parte de las fuerzas militares de una nación y esa nación decide hacer algo injusto contra otra nación, yo siendo creyente, ¿qué debo hacer? La Escritura nos enseña que el cumplimiento y la obediencia a las autoridades va hasta donde éstas nos piden que hagamos algo contrario a lo que Dios enseña. En ese momento, por limpia conciencia, yo tengo todo el derecho de abstenerme de participar de eso, asumiendo lo que eso implique, porque me es deber primero obedecer a Dios antes que a los hombres. El principio es, si hay injusticia en la solicitud exigida, ya gano la libertad de resistirme correctamente a esa orden. Dianita. Un poquito más fuerte, por favor. Muy bien, voy dando la idea para que todos la escuchen. Entonces, lo que Dianita está diciendo es, esto indica que nuestro deber a la hora de analizar los mandamientos debe hacerse no solo desde un texto, sino desde toda la Escritura. La respuesta es sí, porque debemos entender el principio correcto de toda la Escritura. Si nosotros nos fijamos en un solo pasaje, siempre vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Y debemos entender que el mandato tiene unas regulaciones protectivas y explícitas en toda la Escritura. Para poder entender correctamente el no matarás, es necesario ver cómo Dios administra este mandamiento a través de toda la Escritura. Listo, pero hay que hacer una diferencia. Por causa de violar la ley de Dios, todos merecemos la muerte, explícitamente hablando de condenación eterna. Pero hay unas regulaciones y hay algunas faltas que la Escritura estableció que merecían también la muerte física. Entonces, no todos los actos de pecado merecían la pena capital. Pero todos los pecados sí tendrían como sentencia condenación eterna. Y eso es importante diferenciar. Hay unos pecados que merecían en el Antiguo Testamento la pena capital. Y eso hay que diferenciar. Entonces ahí hay varias preguntas. Primero, ¿la legítima defensa está dentro de este mandamiento? Esa es una muy buena pregunta. La respuesta que debemos dar es, por supuesto que sí. La defensa, la legítima defensa, no solo es un principio social, es un principio bíblico.
Por lo mismo que la iglesia cristiana en todo el tiempo ha entendido el derecho de la protección de los capitales personales. Una persona está en todo el derecho de proteger sus bienes. Pues claro, claro que sí. Un esposo tiene no solo el derecho, sino el deber de defender a su esposa en caso de que la agredan. ¿O vas a utilizar el pasaje ahí donde dice, no, es que si un ladrón me dan una mejilla, le pongo la otra? Y si es con mi esposa, pues con más razón. No, hay una legítima defensa y hay un deber de defendernos frente a un acto injusto. Lo mismo hay que regularlo. Entonces ahí queda claro, ¿cierto? Segundo, con los animales. Si entonces no podemos hablar de que la eutanasia es lícita en un ser humano, ¿por qué sí es lícita en un animal? Porque los animales no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, cambia completamente. Ojo, con los animales debemos ejercer una correcta administración. No nos es lícito dañarlos. No nos es lícito cometer prácticas que atenten contra la creación. Pero no es lo mismo tener, es que mi perrito está teniendo problemas de cadera, ya no puede ni caminar, todo el tiempo está con dolor. ¿Qué hago? Pero en un ser humano, la escritura es explícita al decir, no nos corresponde a nosotros regular hasta cuando vive un individuo o no lo hace. Entonces cambia totalmente el escenario. Los mandamientos aquí descritos tienen que ver con el ser humano, no con los animales. Es nuestro deber cuidar la creación, administrarla con sabiduría, pero siempre poner al ser humano por encima de los animales. Es decir, si yo tengo una mascota que se está ahogando y un niño que se está ahogando, yo debo rescatar al niño porque se me ordena preservar la vida del niño. Y nadie me puede acusar de no haber salvado al perro, porque ahí no violé un mandamiento. Mi deber era primero salvar a una criatura hecha a la imagen y semejanza de Dios. Vi que alguien levantó la mano. ¿Es justificable la rebelión en los creyentes? Sería la pregunta. ¿Y ante qué tiranías? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Eso implica también sujetarnos a otros principios bíblicos. ¿En qué sentido al creyente le sería lícito ejercer rebeldía frente a un acto de tiranía? Si mañana los gobernantes dijesen, se decreta que todos los padres deben matar a sus hijos menores de 5 años. Ese es un acto de tiranía, ¿cierto? Es un mandato ilícito. ¿Cómo me rebelo yo a esa orden? No lo hago. Implique lo que eso implique. Y los que no lo hagan morirán. Tenemos, por ejemplo, a Daniel y sus amigos, que ante un acto de tiranía en el que se ordenó adorar un falso Dios, ellos permanecieron en pie. ¿Y cuál era la consecuencia? Muerte. Pero ellos salieron y fueron y reclutaron un grupo de hombres para dar un golpe de estado porque habían dado un edicto contrario a la escritura. ¿Se rebelaron a ese acto de tiranía? Sí. ¿De una forma irrespetuosa? Note que de ninguna forma faltaron al respeto que la autoridad merecía. No se dirigieron de forma denigrante a su autoridad, pero simplemente dijeron, me es deber obedecer a Dios antes que a los hombres y no doblaremos nuestras rodillas, implique lo que implique. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a toparnos con tiranías, pero nuestro deber es protestar y levantarnos contra esos abusos en la forma en que la Escritura nos lo permite.
Por eso una de las características que vemos en uno de los discípulos que acompañó a Jesús era el celote. Y el celote, recuerden, era el guerrillero de la época. Alguien a quien muy seguramente Mateo no le hubiera gustado compartir cuarto con él, porque los celotes disfrutaban matar a los recaudadores de impuestos. Pero ¿qué sucedió cuando Cristo llama al celote? Le dice: muy bien, yo soy un revolucionario y te es lícito unirte con otros para protestar contra nada más y nada menos que el imperio romano de la época. Pero ¿qué pasó con el celote cuando se hizo discípulo de Cristo? ¿Qué pasó? Ya no siguió siendo un guerrillero, ya no siguió siendo un subversivo. Ahora estaba protestando de forma correcta contra los abusos de las autoridades. ¿Responde eso a tu pregunta? Esa es una buena pregunta. Respecto a las marchas y las protestas, ¿en nuestro estado de gobierno son permitidas? Sí. Entonces, ¿el creyente podría participar de una protesta? Sí, con limpia conciencia, siempre y cuando esa protesta corresponda a un principio bíblico, no a una forma ilegítima o a demandas no bíblicas. Ejemplo, ¿podríamos unirnos como creyentes en contra del aborto? Por supuesto, porque estamos defendiendo un principio bíblico. El problema es cuando la mayoría de las protestas que se hacen en nuestro contexto nacional no van defendiendo ningún principio bíblico, sino intereses particulares de unos o de otros. Por eso necesitamos discernimiento y sabiduría. ¿Responde eso también a la pregunta? Uh-huh. Uh-huh. Ahí viene también algo complejo. Entonces, primero, dentro de lo que decía nuestra amada hermana es, siempre estamos en esa tensión de estar faltando a este mandamiento continuamente, en todos nuestros roles, como padres, como hijos, como esposos. Hay una tensión con la autoridad. Siempre estamos lidiando entre un abuso de la autoridad o permisividad
Los dos son pecado. Y siempre estamos lidiando entre uno y lo otro, ¿cierto? Ese problema con la autoridad es la que a veces haga creerle a nuestra conciencia que nos es lícito la rebelión. Por eso muchos de los movimientos revolucionarios modernos encuentran admiración en el Che Guevara, pero también en Jesús. ¿Es en serio? Porque dicen, es que Jesús es el primer ejemplo de una revolución organizada. No, de una transformación organizada. Pero en él no hay un solo destello de rebelión, sí de transformación. Él transformó su entorno, trastornó al mundo. Entonces, debemos entender cuál fue el precio de su protesta legítima sin rebelión. Muerte. ¿Qué significa esto? Asumir una posición evangélica para nuestro tiempo hoy, para la mayoría es locura. Algunos lo aceptarán bajo la premisa moderna de tu verdad es tu verdad y la mía es la mía. Si tú te sientes bien creyendo eso, está bien. Pero otros producirán acciones hostiles hacia nosotros, porque generalmente todos estos movimientos demandan tolerancia de todos, pero son intolerantes frente a aquellos que piensan de forma diferente, la contradicción de la lógica. Es que merecemos que nos toleren, pero hay de aquellos que piensen diferente a nosotros. En este orden de ideas, vivir una vida evangélica implica cada vez más en un pequeño grupo admiración, pero en una gran parte de la sociedad molestia, fastidio y aún persecución. Y ese es el precio que tenemos que pagar. Por ejemplo, al tener que decir este mandamiento, tenemos que decir, ¿este mandamiento prohíbe el aborto? Sí. Sí. ¿El aborto es pecado? Sí. No podemos tener grises en esto, el mandato lo prohíbe. ¿Eso va a causar que nos cuestionen? ¿Eso va a causar que nos critiquen? Josecito y Sarita. ¿Me estás preguntando? Sí, señor. Sí, señor. El suicidio. En todas sus presentaciones, ¿cierto? El suicidio está bien, no voy a tomar la decisión de colgarme una cuerda, pero voy a cerrar los ojos y voy a pasar esta variante. Si un carro me atropella es porque el Señor así lo quería. Ojo, es que estoy hablándoles de casos reales, de cómo el hombre busca liberar su conciencia para decir, no fue un suicidio, fue que el Señor hizo que un carro pasara en el momento indicado mientras yo iba pasando. Ese es el corazón del hombre. Entonces, o aún cuando entro en un estado de depresión en el cual no quiero comer y quiero dejarme morir, eso atenta contra este mandamiento. Porque por muy afligido que esté, yo no puedo dejarme a la muerte, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Está atentando contra su cuerpo. Y más cuando dice, pues de alguna cosa me tengo que morir. Pero eso no pasa entre ustedes, ¿cierto? Ese es una violación al mandato que Dios ha dado de multiplicarnos. Es decir, es dado por mandato del Señor que cuando hay una unión matrimonial se extienda la generación con los hijos. Y por extensión de los hijos no cuentan los perros y los gatos. Es que ya no tengo hijos biológicos, sino
hijos peludos. Esos peludos no son sus hijos, son hijos de la perrita que los parió, no son suyos. ¿Sí? Entonces es una desobediencia a Dios el no tener hijos, a menos que hayan razones biológicas reales que lo impidan. Pero es que tenemos miedo porque es que este mundo está muy difícil. Eso no se llama miedo, se llama exceso de amor propio. Y eso la Biblia lo llama orgullo. Así que, joven que estás próximo a casarte, si estabas pensando en comprar un perro y un gato en vez de tener un hijo, vuelve a leer tu Biblia y ojalá arranques por Génesis para que entiendas lo que Dios ordena. ¿Alguna otra pregunta sobre este mandato? Mauro. Muchas gracias, mi hermano. Aplicación final entonces del mandato. Debemos entender el espíritu del mandato para no caer en la superficialidad de los fariseos. Este mandamiento tiene una solicitud evangélica. Todos los seres humanos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos. Y todos ellos deben encontrar en mí un respeto por su vida y en cuanto de mí dependa, el cuidarles para preservar la vida. Pero este mandato nos enseña no solo a cuidar al otro en un sentido explícito de su vida, sino de cuidar mi trato con mis palabras, con mis pensamientos y con mis acciones. Porque la violación de este mandato empieza antes de las acciones, empieza con nuestros sentimientos. Porque aunque podamos decir en un sentido, mis manos están limpias de derramar sangre, nunca podremos decir, mi corazón está limpio de haber derramado sangre al desearle mal a otros. Nunca podré decir, de mi boca no han salido balas, cuchillazos contra las personas que tengo delante. ¿Esto qué nos dice? Que todos merecemos la muerte, pero la única razón por la que no la hemos recibido no es porque no la merezcamos, es porque Dios ha mostrado una gracia que no merecemos. Y todos somos violadores contumaces de este mandamiento. Pero por la gracia de Dios hemos sido tratados con paciencia y misericordia. No estamos vivos no porque no violemos el mandamiento, es porque Cristo pagó en la cruz todas nuestras faltas contra este mandato. Ahora, peor aún, significa que al haber sido perdonados no seguimos faltando este mandamiento. Si cada vez que albergas rencor en tu corazón, cada vez que hieres con tus palabras, ¿cuál es entonces nuestra tarea? Decir, bueno, Señor, tú ya pagaste por mí, así que no hay problema que lo odie una semana más.
No, Señor, tú me perdonaste, pero haré todo lo que esté a mi alcance, iré a tu palabra, pues aunque ya perdonaste este pecado, no quiero vivir un solo día violentando a conciencia este mandamiento. Esto nos lleva a ser prontos para arrepentirnos cada vez que herimos a otros o dañamos nuestro propio cuerpo, porque muchos son muy diligentes en ser benévolos con el otro, pero a veces son demasiado crueles consigo mismo en el duro trato con su cuerpo y en licencias pecaminosas. Así que, hermanos, esto nos anima a velar la diligencia en nuestras acciones como hijos, como padres. ¿Por qué voy a disciplinar a mi hijo con diligencia? Porque no quiero su muerte, porque lo amo. Por la misma razón el Señor es pronto para disciplinarme, porque me ama y así lo ha prometido. Entonces, hermanos, esta extensión del mandato en lo práctico toca muchos aspectos, pero no perdamos que el centro de este mandamiento es el corazón. Y se resume muy bien. Si estamos ocupados de amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y de amar al prójimo como a nosotros mismos, en esto se resume la ley, en el amor a Dios y al prójimo. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo hacer en esta época donde se promueve y se demanda un excesivo cuidado o una aparente misericordia con el infractor? Primero, entendiendo que eso es una solicitud antibíblica. La Biblia nunca es cómplice ni protectora del infractor. Pedirle a una sociedad que acepte a los delincuentes sin que reciban la justa condena que merecen sus faltas no es una solicitud bíblica. Es como decirle a una persona que ha sido abusada sexualmente, perdónalo, pero ojalá vete a vivir con él y vive en su misma habitación. Eso no tiene pies ni cabeza. El infractor debe recibir su justa sentencia, hablando en este sentido, en lo que corresponde a la espada que luego analizaremos en Romanos. Una cosa es ser misericordioso y otra cosa es ser cómplice de maldad. Y cuando una nación no ejerce disciplina con prontitud sobre los infractores se llenan de razones para seguir haciendo lo malo. ¿Sí responde eso a tu pregunta? Señor, muchas gracias por este tiempo de reflexión y estudio. Gracias por tu palabra y guárdanos de la religiosidad que rápidamente se levanta en nosotros para buscar formas superficiales de cumplir el mandamiento. Que no perdamos de vista que la solicitud que nos haces hoy es un cumplimiento de corazón, no meramente externo, de corazón conforme a tu palabra, por amor a ti y no para gloria de los hombres. Ayuda a nuestra nación, Señor, ayuda a nuestros gobernantes para que puedan regirse conforme a los principios que tú has establecido. Y ayúdanos a nosotros, Dios, a vivir conforme a tu palabra, cueste lo que nos cueste. Burlas, desprecio y aún persecución. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos,